Bienvenidos amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Oscar Quispe. Politiquero destruye la Defensoría del Pueblo. ¿De quién estamos hablando? De Josué Gutiérrez, quien la semana pasada se quitó el traje de defensor del pueblo y se reveló como abogado de Antauro, aunque usted no lo crea. José Gutiérrez ha levantado la voz, ha levantado su voz protestando por la decisión del Poder Judicial de quitarle la inscripción al partido Antauro Humala y por ende no permitir la postulación de este señor, quien cumplió sentencia por el homicidio de 4 policías. Para analizar la situación, para analizar este tema, hemos contactado a la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Doctora Ledesma, ¿cómo está usted? Bienvenida a Perú 21. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Ledesma, ¿qué le parece o cómo usted califica la actitud de José Gutiérrez, defensor del pueblo, cuando sale a defender a el señor Antauro Humala en lo que ahora ya sabemos también es un claro conflicto de interés, porque el hermano del señor José Gutiérrez es parte del partido Antauro? Bueno, resulta preocupante que se utilicen las instituciones para tener un trato selectivo en la protección o en la levantar la voz a favor de los derechos constitucionales de los ciudadanos. Este privilegio que en cierta manera lo muestra el señor Gutiérrez, nos hubiera gustado que también levante la voz en frente a tantas mujeres afectadas por feminicidio o policía nacional que no opera conforme debería uno esperar, ¿no? Y luego enterarnos de la muerte de estas personas, de estas mujeres, ¿no? Bueno, es un trato, digo, bastante selectivo a la luz de los hechos que se muestran, ¿no? Doctora Ledesma, a ver, pero ¿por qué cree usted que Josué Gutiérrez sale a decir esto en un momento en donde precisamente usted lo ha dicho muy bien, en donde hay problemas, por ejemplo, de inseguridad, donde hay problemas de violencia contra la mujer, donde hay unos problemas gravísimos en el gobierno y ahí sí no escuchamos al defensor, lo escuchamos en una causa casi privada de un partido político específico? Mira, y el tema no solo lo escuchamos, no solo por la oportunidad en la que habla Gutiérrez, sino que lo que propone es más bien una actitud contra el modelo democrático, porque si la voz todavía se alzara para fortalecer las instituciones democráticas, el orden, la legitimidad que debe existir en las intervenciones, bienvenido. Pero lo que está proponiendo el señor Gutiérrez es una situación más bien en contra del modelo democrático. Y si me permites unos minutos, Sí. explicar lo siguiente. Mira, si bien el grupo político que se llama Antauro, con sus siglas, para hablar Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro, eh, tiene también todo el derecho a participar en la vida política y el señor Humala también tiene todo el derecho. También es cierto que debemos recordar dos ideas centrales, que los derechos no son absolutos, no son ilimitados, y hay que mirar qué es lo que propone este grupo político. Este grupo político, dentro de sus proclamas, que lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación, uno de ellos es, bueno, aniquilar a la clase tradicional y sobre todo quitar la vida a las personas vinculadas con corrupción, dentro de ellos presidentes de la República. De ese solo hecho, de esa sola proclama, vamos a fusilar a las personas, es una situación contrario al modelo democrático, porque nuestra Constitución ha extinguido, por lo menos no permite este tipo de afectaciones a quitar la vida, salvo en los temas de traición para la patria. Entonces, acá lo que estamos viendo es que si bien hay el ejercicio, el derecho a participar en la vida política, expresar sus ideas, los derechos no se ejercen de manera así ilimitada.
y de manera absoluta. Los derechos tienen restricciones y una de esas restricciones es que no altere el sistema democrático. Nuestro país, el artículo 43 de nuestra Constitución, señala que el Perú es un Estado democrático. A los que no les agrada, pues sencillamente, pues no, que no convivan con este modelo. Pero la idea es que bajo las reglas de la democracia se busca hacer realidad valores. Uno de ellos es preservar la vida, dar una vida digna a las personas y una serie de circunstancias que para algo estamos organizados en este modelo de Estado. Ahora, lo ideal sería que la voz del defensor del pueblo se levante más bien para proteger el modelo democrático y no más bien para apoyar a quien busca socavar desde el ejercicio de las instituciones, como por ejemplo la participación popular a través del voto, busque socavar para promover estas proclamas en contra de la vida de las personas y además, más allá de en contra de la vida, además son proclamas demagógicas. Sí. Porque bueno, hasta donde entiendo, porque tampoco ha mostrado todo un plan cómo, en qué medida que va a realizar estos fusilamientos. Y eso no solo me parece una actitud inconstitucional de parte de estos grupos que paran promocionando la violencia y quitar la vida a las personas, sino también me parece, diríamos, me preocupa que desde la Defensoría se avale, se proteja esta situación a favor de quien proclama estas ideas. Doctora, ¿y cómo hacemos entonces para que en las semanas que vienen o los meses que vienen, en donde vamos a estar más cerca de una campaña electoral, la Defensoría del Pueblo en el centro de Lima, por lo menos ese local no se convierta en un local de campaña de partidos políticos que tienen cierta afinidad con el Defensor del Pueblo Gutiérrez? Bueno, el país está tomado y sus instituciones están tomadas hace tiempo en base a esta en esta, ¿cómo se puede decir? Convivencia política que tiene Perú Libre con el Fujimorismo, con Alianza para el Progreso y una serie de partidos. El país parece que se ha dividido, lotizado, ¿no? Y por el cual, por lo menos la cuota que le corresponde a Perú Libre es la Defensoría, y está el vocero, y lo triste es que en lugar de levantar la voz para defender los derechos de los ciudadanos, termina más bien levantando la voz para defender a quienes quiere, a través de la violencia y quitar la vida a las personas, hacer una proclama política. Y bueno, y eso desde ya resulta preocupante que se haga desde la institucionalidad del país. Y no sé si me permites, yo alguna vez también lo he dicho y lo voy a volver a revisar, este tema de este partido y de la participación de Gutiérrez, defensor, hay que también recordarlo a la luz de la historia, a la luz del nazismo, ¿no? Hay que recordar que venimos de una experiencia trágica como humanidad, porque Hitler es elegido, forma parte de un partido que se llamaba el Partido Nazi, que todos ya lo hemos estudiado en la historia, el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, que llega al poder y luego en convivencia dentro del Parlamento eligen a Hitler como canciller y luego al final, vamos a decir, llega a tener el gobierno. ¿Cómo llegó? Por un partido que se llamaba Partido Nazi, en un escenario donde la gente no quería nada de la clase política tradicional, después de una hiperinflación, de una situación nefasta, llega esta situación. Y llega con un mensaje muy parecido a este partido, un mensaje basado en el tema étnico, ¿no? Bueno, para Hitler y los alemanes, pues había un criterio antisemita, antijudío, y acá, bueno, venimos a enarbolar el tema de la raza incaica. Bueno, yo soy feliz de descender de la raza inca, pero yo no puedo estar, bueno, en mi caso mochica, ¿no? Pero yo no puedo estar, utilizando ese referente étnico, no solo para enarbolar la grandeza, sino para generar temas de discriminaciones que al final lo que llegan es a polarizar y a generar de discriminaciones dentro de por lo menos un escenario que deberíamos promover a la convivencia social. Entonces yo sí veo situaciones muy parecidas a esa experiencia trágica del nazismo
cómo se llega a través de una elección con partido único, donde la gente estaba decepcionada y defraudada de la clase política tradicional de aquel entonces. Dos, se llega luego promoviendo sistemas étnicos, ¿no? Y al final, tres, ya, no, ya todo el mundo sabe en lo que terminó, lamentablemente es historia. Entonces uno tiene que ser previsor políticamente, institucionalmente, de a quienes se le va a dar agenda, proclama, tribuna, para que formule estas propuestas, estas ofertas electorales que está haciendo determinado partido, ¿no? Claro. Doctora, el señor Antauro Humala, el sentenciado Antauro Humala, él está confiado que esta medida que se tomó en el Poder Judicial puede ser rectificada en una instancia superior, incluso llegando al TC puede haber una decisión contraria a la que ya conocemos. Usted que conoce esos círculos jurídicos dentro del Tribunal Constitucional, usted en este momento, según la conformación que tenemos en el Tribunal Constitucional, ¿cómo evalúa que se tomaría una decisión al respecto de esta medida que ya excluye a Antauro Humala de las elecciones presidenciales? Si yo le hablo como juez del Tribunal Constitucional, todo juez lo que va a hacer es un test de ponderación en el que va a poner en un lado de la balanza el ejercicio de las libertades políticas, que es una libertad que hay que también analizar y que se viabiliza a través del ejercicio de un partido político, en este caso llamado Tauro, y va a poner en la balanza también el otro principio que está en la Constitución que señala que se debe garantizar la vigencia de los derechos humanos. Literalmente está señalado en el artículo 44 el principio de nuestra forma de organización sostenemos en un modelo democrático, artículo 43, y en esa ponderación de, diríamos, de valores y de principios que se van a dar, por lo menos los jueces van a tener que asumir la posición de prevalecer el interés constitucional, ¿no?, de la mayoría y un interés general frente a posiciones, diríamos, individualistas o reducidas de promover acciones contra los derechos humanos, ¿no?, que es la posición que enarbola este grupo llamado Antauro. Claro. Eso sería una lógica mirada desde la lógica de un juez. Ahora, si ahí yo le agrego un tema de prebendas y de repartos y de negociaciones políticas, sobre eso ya no podría opinar, porque cada juez responderá si es que se atreve a hacer ese tipo diríamos, de concesiones en su labor como juez, que si, por cierto, me parece que no debería darse esa situación, no que me parece, sino contundentemente no debería darse, porque la razón de un juez constitucional tiene una lógica de mirar los hechos que se le pide a la luz del marco constitucional, ¿no? Bien, doctora Ledesma, le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias por estar en Perú 21 TV. A ustedes. Bien, fue Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Entonces, señor Josué Gutiérrez, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a rectificar? ¿Va a pedir disculpas por usar la Defensoría como local de campaña de Antauro? ¿Qué va a hacer? Porque no es posible que se esté usando una institución de la importancia de la Defensoría del Pueblo para hacer politiquería, para defender a los amigos o para defender a la familia. Eso no se puede, señor José Gutiérrez. Pues bien, nosotros nos conectamos hasta una próxima oportunidad. No olvide suscribirse aquí a Perú 21 TV. Mi nombre es Oscar Quispe. Permiso.